Muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias por la gentil invitación. Previo, dado que vamos a aprovechar al máximo el tiempo que se me ha concedido, el día de hoy voy a compartir con ustedes, vamos a hacer un análisis sobre lo que son los precedentes judiciales en materia civil. Para esto es importante que recordemos algunas cuestiones relevantes en torno a lo que es el recurso de casación. En este contexto es de que debemos recordar de que el recurso de casación, como todos ustedes conocen, es aquel de carácter extraordinario. Es decir, aquí no vamos a entrar a revisar, como en el caso del recurso de apelación, cuestiones fácticas, no vamos a entrar a revisar cuestiones de pruebas actuadas o cuestiones de trámite, sino lo que vamos a hacer aquí es verificar, establecer si las normas invocadas, las normas aplicadas al caso en concreto, han sido desarrolladas de manera correcta y han sido realizadas de acuerdo a la interpretación que podría haber establecido de repente la Corte Suprema de Justicia de la República como máxima instancia judicial o en su defecto ha podido ser establecido, por, como les digo, por algún extremo que tenga el carácter de ratio decidendi en ese sentido para efectos de generarse una regla vinculante. Entonces, estamos hablando de un recurso de carácter extraordinario, que podríamos indicar, si hablamos en relación a errores, va dirigido a pronunciarse sobre errores en judicando o errores improcedendo. Errores en judicando propiamente que va a aquellos errores que se dan en cuanto a lo que es la aplicación de normas, la interpretación de normas o la inaplicación de alguna norma. En tanto, los errores in procedendo van a errores en el procedimiento, que eso sí tendría un efecto anulatorio. Pero principalmente el recurso de casación es aquel que adicional a tener ese carácter extraordinario es uno de carácter meramente formal. ¿Por qué meramente formal? Meramente formal porque para acudir a él, para que la máxima instancia pueda brindarnos algún tipo de pronunciamiento, tiene que cumplirse con los parámetros y requisitos establecidos por nuestro Código Procesal Civil. Es en ese contexto en el cual, adicional a cumplirse con aquellos requisitos de admisibilidad y procedencia, que tiene que indicar la causal o causales que se van a invocar. Y de acuerdo a eso se determinará su procedencia o no y podrá emitirse un pronunciamiento final de fondo. Es en ese contexto en el cual podemos indicar, podemos referir de la importancia de este recurso de casación. Y justamente ese era el tema que les estaba indicando, ¿no? Recordando de que el recurso de casación es aquel medio destinado para corregir errores en judicando, cuando la afectación se produce sobre la norma objeto de la decisión, sea esta sustantiva o procesal, o errores improcedendo, cuando el error se produce respecto al procedimiento con el cual se adoptó la decisión, afectándose de esa manera el derecho al debido proceso y a lo que es la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, en ese ámbito de errores en judicando, en cuanto ya vimos a lo que es todo el aspecto normativo y errores sin procediendo, en cuanto a el procedimiento que se ha seguido a lo largo de ese proceso, hacia eso va encaminado el recurso de casación. Y como decía, es meramente formal porque una de las circunstancias que se nos exige actualmente es que indiquemos la causal y que indiquemos el efecto que va a tener el recurso. Si va a tener un efecto revocatorio o va el mismo tener un efecto anulatorio. Entonces, ahí podemos ver
de que todas estas causales que anteriormente contemplaba nuestro Código Procesal Civil actualmente se encuentran circunscritas dentro de la causal de infracción normativa. Así, la aplicación indebida o interpretación errónea de una norma de derecho material, así como de doctrina jurisprudencial, la inaplicación de una norma de derecho material o de doctrina jurisprudencial, la contravención a las normas que garantizan el derecho al debido proceso, o la infracción a las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales y la aplicación indebida al control difuso, todo se encuentra circunscrito de la causal de infracción normativa, porque el gran problema que existía antes de esta reforma que sufrió el Código Procesal Civil, estamos hablando del año 2009, tuvo como principal traba de que anteriormente no se permitía de que en sede casatoria se pudieran ver o cuestionarse normas de carácter procesal. Únicamente eran normas sustantivas, código civil o normas especiales, pero no de carácter procesal. Entonces, todo esto que se encuentra dentro de la causal de infracción normativa en la actualidad va dirigido y va encaminado a hacer este recurso de casación eminentemente formal. Pero, haciendo un repaso de esto, podemos ver que también existe un parámetro de procedencia excepcional en cuanto a lo que es el recurso de casación. Esta procedencia excepcional se da cuando se cumplen con los fines previstos por el artículo 392A. En ese sentido, ¿cuáles son los fines previstos para el recurso de casación? Los fines previstos para el recurso de casación es de que, por un lado, este recurso vaya encaminado, vaya dirigido principalmente tomándose en cuenta ese carácter excepcional que tiene el recurso de casación, va encaminado a que esa directriz que impone la Corte Suprema de Justicia de la República haga que el recurso de casación vaya, en este caso, como le decía, vaya y tenga esa orientación de buscar dar pautas, un fin pedagógico, para que las instancias judiciales puedan seguir esa línea establecida por parte de la Corte Suprema de Justicia de la República. En ese contexto es de que ese recurso de casación, como les dije, que va orientado a dos causales, la infracción normativa y el apartamiento inmotivado de un precedente judicial, tiene esa orientación conforme lo contempla el artículo 386 del Código Procesal Civil. Y es en ese contexto en el cual el recurso de casación, en base a esas dos causales, es que la Corte Suprema va a efectuar, en este caso, su tramitación, va a efectuar y va a determinar si corresponde emitir su pronunciamiento de fondo o no en ese sentido. Es en ese contexto en el cual estamos hablando que esta procedencia excepcional sería como una suerte de ventana que transita ese ámbito infranqueable de esas dos causales que les he referido, y lo que va a hacer es, en este contexto, de que el recurso de casación tan solo proceda cuando se cumple con esa finalidad, con esa orientación de la adecuada aplicación del derecho objetivo. Y por otro lado, busca la unificación de la jurisprudencia nacional expedida por parte de la Corte Suprema de Justicia de la República. Y es así que a esta procedencia excepcional, aunque hubieron voces discordantes en aquel tiempo, de que se permitiera que la Corte Suprema aplicara una suerte de sectorial atípico, porque recordemos que la institución del sectorial que se aplica en el Common Law va dirigida a que la Corte Suprema de Justicia de la República escoja los casos que va a conocer, los casos que va a abordar. Pero en ese ámbito del sistema norteamericano,
No estamos hablando de que va a haber un recurso sobre el cual la Corte Suprema va a conocerlo y va a hacer esta suerte de distinción, no. Lo va a hacer sin que exista incluso algún recurso interpuesto. Por eso hablamos de una suerte de sectorial atípico que pese a que no se cumplan con los requisitos formales, en este caso indicarse claramente la causal o el efecto, la Corte Suprema puede determinar porque se quiere cumplir con su finalidad, que como les dije, la adecuada aplicación del derecho objetivo y por otro lado buscarse y aspirarse a la uniformidad jurisprudencial. Muy bien, después de ese repaso, vamos a hablar brevemente, antes de pasar al primer pleno civil casatorio, en torno a la diferencia de la jurisprudencia, el acuerdo plenario, el precedente judicial, la doctrina jurisprudencial vinculante. ¿Qué tenemos que decir rápidamente en relación a esto? La jurisprudencia es la que expide la máxima instancia judicial, que es la Corte Suprema de Justicia de la República. Una sala superior no puede emitir jurisprudencia, sino la Corte Suprema de Justicia de la República. Los acuerdos plenarios tampoco parten de un expediente en concreto, sino los acuerdos plenarios son reuniones de los jueces para hablar de un determinado tema. Y también viene el cuestionamiento de que no podría tener carácter vinculante, pero en el ámbito penal se han venido dando algunos criterios que le quieren dar el carácter vinculante bajo el rótulo de acuerdo plenario. El precedente judicial sí tiene ese carácter de vinculante contemplado en el artículo 400 porque en primer lugar, para que exista un precedente, tiene que partir de un caso en concreto, de un proceso judicial en concreto. Pero recordemos que los jueces civiles pueden apartarse de un precedente judicial si lo motivan, si expresan los fundamentos por los cuales no corresponde la aplicación de ese precedente. Es por eso que esto se constituye en una causal de la casación. La doctrina jurisprudencial y en este caso el precedente constitucional vinculante y las sentencias normativas se dan dentro del ámbito del proceso constitucional. Doctrina jurisprudencial, aquellas decisiones en las cuales de manera pedagógica el Tribunal Constitucional explica algunos conceptos, algunos criterios importantes para el derecho, principalmente para el derecho constitucional. Las sentencias normativas, principalmente las que se expiden dentro de los procesos de inconstitucionalidad. El precedente constitucional vinculante, aquel que tiene la característica de vincular a todos, hayan o no participado en el proceso, rompe la cosa juzgada y los jueces no pueden apartarse de su cumplimiento. Muy bien, después de ese breve recuento, ahora sí, pasemos a los que nos interesa con mayor detalle, que son los plenos civiles casatorios, después de esa breve introducción. ¿Qué tenemos que decir en relación a lo que son los plenos civiles casatorios? Se han expedido a la actualidad 10 y ya no considero que se expida ningún otro porque recordemos que el año pasado la presidencia del Poder Judicial decidió decidió pasar la sala civil transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República a hacer una sala en Derecho Constitucional y Social transitoria para que vea temas laborales y previsionales. Con esto, y para que exista un precedente judicial y se convoque un pleno casatorio, tiene que existir sentencias discordantes entre una sala y otra sala suprema para que exista esta reunión de jueces supremos y adopten un criterio que los pueda vincular. El último fue el 10º pleno, y es así que se han emitido 10 plenos casatorios. ¿Alguna anotación al respecto? Sí. De que también cuando se dio esta modificación al recurso de casación en el año 2009, se modificó el artículo 400 del Código Procesal Civil, porque, como les voy a comentar, en el primer pleno civil casatorio, en el segundo, se generó una situación particular, el cual fue de que se dio este precedente judicial, en ese momento doctrina jurisprudencial, porque así le denominaba el artículo 400, se dio con la concurrencia de todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la República, de la especialidad civil, especialidad penal, especialidad constitucional.
a partir de la reforma del año 2009 del artículo 400, ya se indica que esto se va a realizar únicamente con los jueces de la especialidad civil, sean titulares o sean provisionales, ya no la sala plena con todos los titulares, sino sean jueces titulares o provisionales. Se hace la reunión de los jueces de ambas salas y de acuerdo a eso, con los 10 jueces, se adopta este criterio que va a tener carácter de precedente judicial. Muy bien, vayamos brevemente al primer pleno civil casatorio que se emitió el año 2007. Recordemos que el Código Procesal Civil es del año 93 y recién el primer pleno se emitió el año 2007. Y para esquematizarlo y podamos entenderlo mejor, lo he dividido en 3 partes, como ustedes pueden apreciar. Una primera parte es que tenemos que comprender y tenemos que entender de que todo esto parte de un caso en el cual aconteció un derrame de mercurio en Cajamarca por una empresa minera. ¿Qué pasó? Lo que aconteció fue que la empresa minera comenzó a indemnizar a cada una de las familias con sumas ínfimas y les hizo firmar transacciones extrajudiciales, otorgando montos que oscilaban entre los 2.000, los $3.000. Pero ¿cuál es el problema de esto? De que las personas cogieron el mercurio, se los llevaron a su casa, se los llevaron a sus domicilios y con el paso del tiempo, y el mercurio así se refleja, comienza a dar sus síntomas. Y es que posteriormente las personas frente a esto es que comienzan a demandar de manera individual ante los jueces de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca procesos de indemnización. Y la empresa minera comienza, en este contexto, a presentar excepción de transacción extrajudicial. Algunas judicaturas lo aceptaron, otras no, declararon que no era válido porque no se encuentra en primer lugar contemplado dentro del Código Procesal Civil, y por otro lado no lo consideraron. Porque ¿cuál es el principal cuestionamiento de una transacción extrajudicial? Lo primero que tenemos que recordar es de que siempre una transacción es una concesión de posiciones, en primer lugar. Ambas partes tienen que ceder en una u otra parte en relación a sus pretensiones, al conflicto que se presenta. Y estamos hablando, por otro lado, de que van a realizarse en ese contexto concesiones recíprocas de ambas partes. Entonces, esto se va a realizar, se hace la transacción por un monto determinado para determinadas circunstancias. En cambio, si hablamos de la transacción judicial, el otro ámbito es de que la transacción se va a desarrollar, se va a llevar a cabo en torno a lo que se constituyen ya pretensiones propiamente. Si tú pides 100.000 soles en tu demanda de indemnización por daños y perjuicios, la transacción la tendremos que hacer tomando como base ese monto. Podrá reducirse, se podrá ofrecer un monto menor, pero hay un monto de acuerdo a los daños que se te han podido ocasionar. Por otro lado, es que de acuerdo a eso, el juez homologará o no esa transacción extrajudicial. Es así que en este punto hubo, porque esta sentencia fue aprobada, en mayoría hubo votos discordantes en los cuales dijeron, está bien, puede haber una transacción extrajudicial, pero esto puede ser fundamento para el pronunciamiento que se va a emitir en la decisión de fondo, pero no como una excepción procesal, porque recordemos, las excepciones son aquellas defensas de forma. Entonces, ya más allá de los cuestionamientos, y también presento mi discrepancia en relación a esto, a que se admita la transacción extrajudicial, lo que se dijo en este pleno, en este punto, es que la transacción extrajudicial resulta válida para ser alegada como excepción procesal y con ella darse por concluido el proceso, como finalmente determinó en este punto bueno, era doctrina jurisprudencial en ese tiempo. Hablemos ahora de precedente judicial. El otro punto, también que se abordó, pero que no puedo decir que existió o que hubo en este contexto tanta resistencia o posiciones contrarias, es lo relativo a la transacción vinculada
a menores de edad. ¿Qué se señala? ¿Cuál era la práctica usual? De que se disponía de los bienes de los menores y posteriormente, después de haber hecho la disposición, se presentaban los documentos para que sean homologados o se realice la autorización por parte del juez. Cuando, en este caso, bueno, lo normal tendría que ser que primero pido la autorización y después dispongo. Pero los jueces venían aceptando eso. Y es así de que este punto de este precedente judicial señala que en caso de transacción de la disposición de bienes de menores de edad, se puede pedir la autorización al juez aún éste intervenga después de la transacción. Es decir, ya hice la disposición del bien y el juez me va a homologar esa disposición ya realizada. Y el último punto es el relativo a lo que es el patrocinio de los intereses difusos. Aquellos intereses difusos que recordemos es cuando una persona se roga la titularidad de un conjunto indeterminado de personas, muchas de las cuales no se conocen, muchas de las cuales no sabemos quiénes son, pero se roga esa representación. Y esto se encuentra, como ustedes pueden apreciar, contemplado en el artículo 82 del Código Procesal Civil. Pero recordemos que nuestro Código Procesal Civil, dentro de este artículo 82, realiza una confusión entre lo que son intereses difusos y lo que son intereses de carácter colectivo. Y dentro de toda esa confusión que realiza este artículo, se señala, y así lo dice el artículo 82, de que únicamente pueden demandar personas agrupadas, personas jurídicas organizadas, como son el Ministerio Público, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, las comunidades campesinas, comunidades nativas, en cuya jurisdicción se produjo el daño ambiental o al patrimonio cultural y las asociaciones o instituciones sin fines de lucro que según la ley o a criterio del juez corresponda. Es decir, ratifica este punto, pero, como les digo, todo esto parte de la confusión del artículo 82. Porque una cosa es el interés difuso que yo, por ejemplo, domicilio en Pueblo Libre, en el distrito de Pueblo Libre en Lima, y al lado de mi casa hay una fábrica que emana gases tóxicos, gases contaminantes. Sé que esto me afecta a mí como le afecta al resto de vecinos y yo decido demandar a esa empresa para que deje de emanar esos gases tóxicos cerca a mi domicilio. En ese caso, estaríamos hablando que yo me atribuyo la titularidad de todas esas personas, pero de acuerdo al contenido 82 y lo que dice este pleno, no. Tienen que demandar únicamente las personas que regula el artículo 82, es decir, las personas jurídicas organizadas. Y la confusión parte porque en otras latitudes, en otros países sí se permite esto. Pero se le da el nombre patrocinio de intereses difusos y por otro lado, claramente separando de la categoría de lo que son los intereses colectivos. En ese orden de ideas es de que dejemos atrás, porque el Código Procesal Constitucional habla, en este caso, de que sí puede demandar frente a una vulneración de derecho fundamental, porque recordemos que esos intereses difusos van dirigidos a la protección de bienes culturales, van dirigidos a la protección del patrimonio, del patrimonio histórico y cultural y la defensa del medio ambiente, como les referí. Muy bien, estos son los 3 puntos principales que tenemos que recordar este pleno. Ahora pasemos al segundo pleno civil casatorio, que aborda, y aquí no hay tanto conflicto, tanto problema con el pleno anterior, porque casi hubo un acuerdo por unanimidad, que es el tema relativo a la coposesión, en el cual, dentro de un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, lo que se discute, intenta este pleno responder, es si una o más personas pueden ser declarados como propietarios dentro del proceso de prescripción adquisitiva de dominio.
Y lo que establece claramente este pleno en ese aspecto es lo siguiente, de que sí, más de 2 personas pueden ser declaradas como propietario, pero para esto lo que se va a requerir, lo que se va a exigir es que esas personas demuestren de manera homogénea que cumplen con los requisitos para Buscapir. Es decir, si un padre tiene un hijo y el hijo no ha vivido en ese inmueble o el hijo no, dejó el inmueble, no podría pretender Buscapir como el derecho que tiene su padre. O que, porque en este proceso se declaró infundado, en este caso, el recurso de casación, y se determinó de que, porque era un padre y una hija que demandaban, de que los dos no tenían los mismos derechos para Buscapir. También establece qué implica una coposesión, cómo debe ser y cómo debe entenderse la coposesión. Y la coposesión nos lleva a ver a ese derecho que tiene más de un propietario sobre un bien inmueble, que lo debe entender de la misma manera, que tienen iguales derechos de propiedad sobre ese predio dentro de la cuota, dentro de la proporción que les pueda corresponder. Por otro lado, también desarrolla, no aparece ahí, pero también desarrolla el aspecto relativo a lo que conocemos nosotros como el servidor de la posesión. Y todos entendemos que el servidor de la posesión puede ser el miembro de seguridad o el guardián que contratamos para que nos cuide nuestro predio cuando nos encontramos de repente de viaje o fuera del país. En este contexto es de que extiende ese concepto del servidor de la propiedad incluso a los familiares, los cuales, conforme a las restricciones que tiene nuestro Código Civil, no pueden uscapir, no pueden pedir prescripción adquisitiva del bien de su familia. Muy bien, ahora pasemos al tercer pleno civil casatorio que ya se da con la modificación el año 2009 de este artículo 400 del Código Procesal Civil, como les vine explicando. Y se emite la casación 4664-2010-1. Lo he esquematizado así para que entendamos los puntos importantes de este pleno, porque lo que yo pretendo el día de hoy es que interioricemos dentro del tiempo que se me ha concedido aquellos aspectos importantes y relevantes de este pleno. Nos narra este pleno el caso de una pareja de esposos, la esposa, que era agricultora, que se dedicaba a la agricultura, con los hijos se quedan en el hogar conyugal y apoya al esposo, incluso le manda dinero para que éste se forme de docente. Se va a la capital, a la ciudad de Puno, porque el caso ocurre en Puno, y consigue acabar su carrera de docente, se nombra y entra a elaborar una institución educativa y al parecer se olvida de la esposa. Hay un caso de violencia familiar, también que se registra en el propio colegio de él, porque la esposa le encontró con otra mujer al ir a reclamarle y enterarse en este caso de la doble vida que llevaba su pareja, y es así que se da bajo estas circunstancias este pleno. ¿Qué reafirma este pleno? Este pleno, en primer lugar, detalla esa función tuitiva que tiene el juez de familia, conforme al marco constitucional que tiene que dar protección al niño, al adolescente, al anciano y a la cónyuge perjudicada. Y esa función tuitiva también lleva a flexibilizar incluso reglas procesales, reglas de acumulación, reglas, el principio de congruencia procesal, lleva también a flexibilizar las formalidades establecidas dentro del proceso civil para efectos de garantizarse esa protección que tiene, conforme al marco constitucional, el niño, el adolescente, el anciano y la cónyuge perjudicada. Y así se establece que frente a los procesos de separación de cuerpos y de divorcio por la causal de separación de hecho, lo que tiene que buscar el juez es velar
por la estabilidad económica del cónyuge perjudicado, así como por sus hijos menores. Tiene que evaluar en concreto la situación del caso y velar por esto. ¿Y qué pasa? Dentro de esta tarea de velar, si el juez observa que hay un cónyuge perjudicado, lo que va a hacer es, en primer lugar, incluir esa pretensión, si no ha sido demandada, incluirla como dentro de los puntos controvertidos y permitir el debate y el contradictorio en relación a eso, para posteriormente, si corresponde, si estima que se ha perjudicado ese cónyuge, otorgarle una indemnización o la adjudicación preferente de lo que son los bienes sociales. Recordemos algo en relación a esto, de que este pleno que les estoy comentando no habla propiamente de indemnización, habla de un deber legal que hay, en este caso, de otorgarlo, en estos términos, pongámoslo así, una suma dineraria o adjudicar el bien social, como podría ser el inmueble en el que ha vivido la familia, de repente, a la cónyuge perjudicada, si se da el caso. Y es así que el juez debe apreciar para adjudicar los bienes o dar una indemnización las diversas situaciones que se hayan podido dar, que se hayan podido generar dentro de ese proceso y que se establezcan en dichos términos. Si la cónyuge se ha quedado al cuidado de los hijos, si la cónyuge ha dejado de lado algunos proyectos de tipo personal, si la cónyuge ha quedado afectada psicológicamente, entre diversas situaciones que se hayan podido dar en ese ámbito. Y esto también conllevará a que si el juez, dentro de la sentencia, opta por otorgar una suma dineraria o la adjudicación preferente de bienes, pero no lo ha señalado en el fallo, el juez superior, el juez de segunda instancia, el juez revisor, puede integrar esto, pero puede integrar únicamente en la parte del fallo, si es que existe pronunciamiento en la parte considerativa. Pero lo que no se puede hacer es que esto se resuelva en la sentencia sin que se haya podido permitir el contradictorio a la otra parte. Y finalmente, veamos la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional complementando todo esto que les estoy refiriendo. El Tribunal Constitucional, en la decisión que emite en el expediente 782-2013-PA/CC, señala claramente en relación a este tema que, complementando ese pleno, de que si bien es cierto, corresponde atenderse la situación que se haya podido presentar en el proceso de la adjudicación preferente o otorgar una suma dineraria al cónyuge perjudicado, adjudicación preferente, recordemos, de los bienes sociales, únicamente el juez podrá incorporar esa pretensión de oficio siempre y cuando ese cónyuge perjudicado haya realizado algún tipo de actividad procesal para ello. Haya contestado, lo haya dicho en su escrito de contestación, porque en caso contrario, si no manifiesta algún tipo de interés, esto no correspondería, esto no procedería de modo alguno. Muy bien, ahora vayamos a lo que es el cuarto pleno civil casatorio. Un pleno más amplio que el anterior que hablé, como les digo, tiene este pleno más partes que el pleno anterior porque aborda más temas. Aborda supuestos de precariedad, aborda definiciones, aborda contextos dentro de una problemática la cual traía como consecuencia un número indiscriminado de decisiones judiciales, de sentencias, las cuales declaraban improcedente la demanda, eran inhibitorias
y no emitía ningún pronunciamiento de fondo al respecto. Muy bien. Es en ese contexto en el cual este pleno resuelve ese problema y señala de que el juez, dentro de un proceso de desalojo por ocupación precaria, no podrá emitir sentencia inhibitoria, deberá declarar fundada o infundada la demanda. Entonces, a partir de este pleno ya se da un panorama distinto en cuanto al proceso de desalojo por ocupación precaria, en el cual se entiende que no se va a discutir el derecho de propiedad alguno, sino es el derecho que tiene aquella persona de recuperar un predio sobre el cual detenta algún tipo de derecho para que se proceda a su restitución. Y no necesariamente el propietario o la persona que pueda tener esa condición, sino es una persona que se encuentra autorizada también para poderlo exigir. Y da la definición en primer lugar de lo que es ocupante precario. Y señala que hablábamos de una persona como ocupante precario cuando ocupe un inmueble ajeno sin el correspondiente pago de la renta y sin título para ello, o cuando ese título no le genere ningún tipo de efecto de protección para quien ostenta frente al requiriente por haberse extinguido el mismo. Entonces, estamos viendo un ámbito en el cual nos encontramos circunscritos. Un ámbito en el que hay una definición y habla de aquel aspecto en el cual ese precario no cumple con el pago de la renta y no tiene un título que lo habilite a continuar en la posesión del predio sobre el cual se le requiere su desocupación. Y también da el concepto de título posesorio y lo denomina como cualquier acto jurídico que da ese derecho para poseer el bien. Y al hablar de acto jurídico, no está hablando tan solo haciéndose referencia a un contrato, a un documento, sino puede inferirse esto de diversos documentos y de acuerdo a eso el juez establecerá o no si ese demandado cuenta con título o no para continuar con la posesión. Por otro lado, recordemos también de que lo que se persigue en este proceso es la restitución del bien inmueble. No se hace discusión alguna de propiedad, sino la restitución. Yo tengo derecho a que se me restituya el bien en base a este documento, a este medio probatorio, y es en base a ello que se me tiene que reponer la posesión que yo no cuento. Por otro lado, ¿quiénes se encuentran legitimados para ello? ¿Quiénes son los que se encuentran legitimados en este proceso? No únicamente el propietario, no únicamente la persona que ha sido despejada de la posesión. Puede ser el administrador, puede ser cualquier persona que tenga ese derecho de poseer, de recuperar la posesión del predio que le corresponde en ese sentido. Hay otro punto, el cual detalla, y por eso digo que este pleno es el más largo, detalla hasta alrededor de 6 supuestos de precariedad. Posteriormente han aparecido otros más, pero hasta aquel momento se habla de 6 supuestos. Y es así de que dentro de esos supuestos de precariedad van a ustedes poder apreciar, conforme al cuadro que están observando, algunos contemplados por parte de nuestro Código Civil y otros que son inferidos de normas procesales. Y es así que nos encontramos con el artículo 1420 y 1430 del Código Civil, que principalmente conlleva a analizar lo que es la resolución de pleno derecho
de un contrato y por otro lado conlleva también a referirnos a una cláusula resolutoria expresa. Hablemos del primer punto. Cuando hablamos de una resolución de pleno derecho o una resolución extrajudicial del contrato, estamos hablando de que si existe algún tipo de incumplimiento por la parte contratante, que en este caso se da esa situación, nos referimos a que tendrá que requerir mediante una carta notarial en primer lugar que satisfaga la pretensión, la prestación que no ha cumplido. Por ejemplo, el pago de la renta. No cumple 2 meses y 15 días con el pago de la renta. Le requiero mediante una carta notarial, otorgándole un plazo, indicándole mi domicilio en el cual, y mi teléfono en el cual me tendrá que dar respuesta esa persona. Y requiriendo para que en un plazo de no menor de 15 días cumpla con ello, ¿no? Es así de que aquí es recomendable de que se remite una segunda carta indicándole que estando su incumplimiento, pasado ese plazo, se procede a resolver el contrato de pleno derecho en aplicación de este artículo 1429. Por otro lado, el artículo 1430 va hacia otro ámbito, que es que el contrato no se cumple, hay un incumplimiento de contrato, de una cláusula expresa a la cual nos hemos obligado como parte contratante. Y en este caso, frente a ese incumplimiento, el contrato se resuelve cuando la parte no cumple con esa cláusula contractual. Y así también la resolución se da de pleno derecho, como les estoy refiriendo. También hay que remitir 2 cartas, otorgándole un plazo de 15 días para el cumplimiento. Porque la autoridad judicial siempre, por lo general, va a requerir esas 2 cartas y mejor no arriesgarnos en ese contexto. El segundo supuesto de precariedad, dentro de los múltiples que se han ido generando posteriormente a este pleno, es el vencimiento del arrendamiento y el requisito de devolución del inmueble conforme al artículo 1700 y 1704 del Código Civil. Esto conlleva a referirnos en primer término, si hablamos del artículo 1700, cuando tenemos un contrato y este contrato tiene una fecha de vencimiento. Venció el contrato de arrendamiento. Y yo continúo ocupando el predio, continúo pagando mi alquiler, mi renta, conforme a lo convenido, pero ya venció ese contrato. Y en ese interín pasan de repente 4 o 5 meses y mi arrendatario me indica de que ya no quiere continuar con el arrendamiento. Y para esto me manda una carta notarial indicándome que ya no va a continuar el contrato. ¿Por qué se entiende que en este contexto, una vez que venció el contrato y mientras que no exista una ampliación en los mismos términos, se entiende que en cualquier momento el propietario, si cumple con el pago, puede dar por concluido ese arrendamiento? Y es así que el artículo 1700 claramente señala que vencido el plazo del contrato, si el arrendatario permanece en uso del bien arrendado, no se entiende que hay una renovación tácita, sino la continuación del arrendamiento, bajo sus mismas estipulaciones, hasta que el arrendador solicite su devolución, que lo puede pedir en cualquier momento. Es decir, no se entiende que el contrato es de torno indeterminado o se da una confirmación del mismo, sino que por voluntad del arrendatario tú continúas ahí, pero él en cualquier momento podría poner fin si es que no se ha suscrito un contrato que vuelva a fijar un plazo para este contrato, para la continuación de este contrato de arrendamiento. Por su parte, el artículo 1704 habla de otro supuesto que es importante comentarlo también, que es aquel contrato en el cual, y lo señala en esos términos el artículo 1704, vencido el plazo del contrato
o se da o se cursa un aviso de conclusión del arrendamiento. Si el arrendatario no restituye el bien, el arrendador tiene derecho de exigir su devolución y a cobrar la penalidad convenida o en su defecto una prestación igual a la renta por el periodo precedente hasta su devolución. El cobro de cualquiera de ellas no importa la continuación del arrendamiento, porque aquí hay una situación clara. Vence el contrato, automáticamente la persona se torna en precario. El supuesto de invalidez absoluta o evidente del título. Con esto vamos a hablar con mayor detalle ya cuando lleguemos al 9º pleno civil casatorio, porque cambia las reglas que se dijo en este 4º pleno civil casatorio. Pero acá, cosas preliminares, debo indicar que si se da este supuesto de precariedad, partamos de que la invalidez absoluta o evidente del título se tiene que ver de manera manifiesta, sin realizar mayor actividad probatoria, y en este caso el juez, si aprecia esto, se pronunciará en la sentencia para determinar de que es un supuesto más de precariedad, pero sin determinar, sin declarar ese título nulo por estas circunstancias. Muy bien, por otro lado, tenemos también que tomar en cuenta otros supuestos más de precariedad que establece este 4º pleno civil casatorio, que es el contenido en el artículo 1708, que claramente habla si es que se da la enajenación, si es que se da, esto es avanzado, es de que si se da la enajenación del predio material de arrendamiento, la única protección que tendría acá el arrendatario es si ese predio y el contrato de arrendamiento se encuentra inscrito registralmente. Si se encuentra inscrito registralmente, el nuevo propietario, al que se le enajene ese bien, tiene la obligación de respetar ese contrato. Pero si no está inscrito, ya no existiría esa protección, y con la simple carta que le entregue, indicándole que es el nuevo propietario, y lo conmina a desocupar el bien inmueble, automáticamente se torna en precario. Y así lo establece el artículo 1708. Señala claramente, si el arrendamiento estuviera inscrito, el adquiriente debe respetar el contrato, quedando sustituido desde el momento de su adquisición en todos los derechos y obligaciones del arrendador. Y el segundo punto de este artículo 1708 también señala, si el arrendamiento no ha sido inscrito, el adquiriente puede darlo por concluido. Entonces, respeta si está inscrito el contrato, y si no está inscrito, simplemente concluye el mismo y se torna en precario. Otro supuesto más es la manifestación de haberse realizado mejoras, edificaciones o modificaciones. Recordemos, hay mejoras útiles, hay mejoras necesarias y hay mejoras de recreo. Y supongamos que es una mejora útil, una mejora necesaria. En este caso, si se ha hecho, se le va a reconocer, pero tendrá que accionar en otro proceso. Este caso, así hayan edificaciones o modificaciones o mejoras, como todos lo conocemos, esto se tendrá que discutir en otro proceso, y eso no será causa para que no cumpla con restituir la posesión al demandante de ese proceso. Por otro lado, si se alega el subcapio, como todos lo conocemos, la prescripción adquisitiva de dominio, se va a dar una situación en ese ámbito. ¿Cuál es? Esa situación es de que si se da el subcapio, evaluará el juez los documentos que se han presentado y emitirá pronunciamiento para determinar si la demanda es fundada o es infundada. De repente, dentro de esos documentos puede determinarse que tiene derecho a escapir. En ese contexto puede declarar infundada la demanda. Pero esto hace de que no el juez lo va a declarar como propietario en la sentencia de desalojo por ocupación precaria, sino lo que hará será un supuesto o un insumo para desestimarse o estimarse esa demanda. Ya hablamos de esto, de que el juez no puede emitir sentencias inhibitorias. En el caso del interdicto de recobrar, estamos hablando por despojo arbitrario producto de un lanzamiento. Se le despoja a esta persona, se le retira del predio, tiene que acudir a la vía del proceso de interdicto de recobrar y no
podrá alegarlo esto dentro del proceso de desalojo y lo tendrá que hacer dentro del plazo de un año. Hay otros supuestos más que se han venido dando, como por ejemplo el desalojo entre familiares y otros más que se ven dando, pero debo destacar de esta sentencia lo principal, que es que resolvió una situación existente, una situación de un mundo o de un ambiente de la mayoría de sentencias inhibitorias en materia de desalojo por ocupación precaria. Muy bien, y con esto cerraríamos mi participación de ahora, o a continuar con los otros 5 plenos en la próxima sesión. El quinto pleno civil casatorio, que se da a través de la casación 3189-2012 Lima Norte, que fue publicada el 9 de agosto del 2014, se da en un ámbito en el cual algunas personas, algunos socios, algunos asociados de personas jurídicas sin fines de lucro, dado que los plazos que establece el artículo 92 de 30 y 60 días son demasiado cortos y justamente resultan demasiado cortos por la manera como la persona se ha podido enterar de una situación irregular para impugnar ese acuerdo, todo ello generaba de que se acudiera a la nulidad o a la anulabilidad de ese acto jurídico. Y es así que se reafirma que la única vía para demandar ese tipo de pretensiones es la vía del proceso abreviado. También lo que se señala de manera clara en este ámbito, en este contexto, es de que se encuentran legitimados conforme al artículo 92 el asociado, el asociado al cual asistió, no se le permitió votar, o no se le permitió asistir, o no asistió, o que asistió y dejó sentada su posesión. Es decir, se pone en todos esos supuestos y ellos se encuentran legitimados para accionar este proceso. También señaló que no puede los asociados plantear pretensiones de nulidad o anulabilidad, solo impugnación de acuerdo. Y esto hace que si el juez advierte que si en el fondo esta pretensión de nulidad o anulabilidad en el fondo lo que pretende es una impugnación de acuerdos, la reconducirá hacia la vía del proceso de impugnación de acuerdos. Pero si ve que se ha ocurrido ese plazo, que es un plazo de caducidad de los 30 y 60 días para accionarse, declarará, en este caso, la caducidad. Porque recordemos que ese plazo de caducidad de 30 y 60 días, el juez lo puede declarar de oficio al calificar la demanda. Y siempre el petitorio va a ser el relativo a lo que es la impugnación de acuerdo. Evidentemente que este pleno tuvo muchas voces detractoras, porque justamente uno de los modus operandi que se desarrollaban, como en el caso de Orellana, el cual fascinaba, en este caso, acuerdos para hacerse de propiedades, lo realizaba de esa manera, haciendo que aparezcan socios o asociados muertos, que nunca participaron, que nunca estuvieron ahí, y enterarse de esto no se puede realizar en 30 o 60 días, sino en plazos mucho mayores. Pero bueno, hay algunos jueces, los cuales no están, principalmente tomé conocimiento de la Corte de Arequipa, que no están aplicando este precedente a cabalidad justamente por esos temas de situaciones de injusticia que podrían derivar si son estrictos en el proceso de impugnación de acuerdos, pero más que todo tomándose en cuenta esos plazos tan cortos de 30 y 60 días frente a los 10 años que te puede ofrecer un proceso de nulidad de acto jurídico. Muy bien, entonces, en ese ámbito es de que tenemos que tomar en cuenta el desarrollo de estos plenos y lo que ha establecido, en este caso, ha establecido los jueces de la Corte Suprema como parámetros para vincular la máxima instancia judicial hacia las instancias inferiores. Muy bien, entonces, el día de hoy yo me quedo aquí. Vamos a continuar
en una próxima sesión con el resto de plenos, los otros 5 plenos que me faltan desarrollar por cuestión de tiempo. Y bueno, quedo ya no si existe alguna pregunta o alguna duda en este contexto. Con el mayor gusto estoy para resolverla en este estadio.